¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa del Magisterio de la Iglesia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a meditar sobre la primera parte de la encíclica Inter Pretéritos, ¿verdad? Del Papa Benedicto XIV, ¿verdad? Y bueno, pues como siempre los saluda su amigo Jorge Gasca, ¿verdad? Y bueno, pues los invitamos, ¿verdad? A que se conecten con nosotros, que compartan en sus redes sociales, bueno, pues esta emisión, ¿verdad? Que va a estar bastante interesante. Y bueno, pues que se pongan en contacto con nosotros, que se comuniquen con nosotros, ¿verdad? Aquí a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y también, bueno, pues de alguna manera que nos sigan en nuestro canal de Facebook y de YouTube que lleva el nombre de Laico a Laico, ¿verdad? Allí para que nos sigan, ¿verdad? Para que nos compartan allí en sus redes sociales, ¿verdad? Bueno, pues allí para que nos ayuden, ¿verdad? A difundir todo este contenido, bueno, pues que nosotros ponemos a su disposición, ¿verdad? Y que de alguna manera el que compartan, ¿verdad? Este contenido en sus redes sociales, bueno, pues a nosotros de alguna manera nos motiva, ¿verdad? Para seguir creciendo. Y bueno, pues este documento está bastante extenso, ¿verdad? Es uno de los documentos más extensos que tiene el Papa Benedicto XIV y consta de 12 partes, ¿verdad? O 12 tratados, ¿sí? Donde, bueno, pues hace un análisis de diferentes encíclicas, de diferentes documentos, donde trata, pues, de alguna manera sobre las indulgencias. Al menos hasta el momento hemos visto que el Papa Benedicto XIV, bueno, pues le da y hace mucho hincapié, ¿verdad?, a lo que viene siendo las indulgencias, sobre todo, bueno, para que los laicos, ¿verdad?, de ese entonces, así como los religiosos y las religiosas, ¿verdad?, bueno, pues alcancen todas estas indulgencias, ¿verdad?, para su salvación. Y bueno, pues en este documento pues hace un análisis de las de los diferentes posturas, del cómo por decirlo de alguna manera, de las significaciones, de los requisitos para ganarlos, de los pecados, ¿verdad?, que se confiesan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ir desmenuzando poco a poco, ¿verdad?, todos estos elementos, ¿verdad?, que nos propone, bueno, pues este documento Inter Pretéritos, ¿verdad?, del Papa Benedicto XIV. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera parte, ¿verdad?, de esta encíclica. Y dice, bueno, pues de la Constitución Apostólica que comienza peregrinantes, en la que se insistía el Jubileo Universal del Año Santo, publicada el 15 de mayo, fiesta de la Ascensión del Señor, del año 1749, que es una encíclica, bueno, que escribe precisamente el Papa Benedicto XIV y que hace unas precisiones más en este documento. Dice, en nuestra Constitución leemos las siguientes palabras, ¿verdad? Verdaderamente penitente y confeso, refrescado por la Sagrada Comunión. ¿Sí? El Papa Benedicto XIV señala, bueno, pues que no creemos que nadie pueda suscitar la cuestión de sí bajo el nombre de Sagrada Comunión, que se entiende comunión sacramental o comunión espiritual. ¿Sí? Comunión desde el Sagrado Concilio de Trento menciona 3 comuniones, esto es, del sacramental solemne, que es el de los que reciben en pecado mortal, solo de lo espiritual, que es el que aquellos que desean supremamente gustar el pan eucarístico con fe viva, ¿sí?, que obra por amor, sienten su fruto y utilidad, y finalmente de lo sacramental y lo espiritual, que es de aquellos que primero se prueban a sí mismos y los instruyen para que, poniéndose un vestido de boda, puedan acercarse a la mesa divina. Sí, nosotros bajo el nombre de la Sagrada Comunión hemos entendido y entendemos la comunión sacramental y espiritual juntas, siendo este el significado obvio de las palabras. ¿A qué se refiere? Bueno, pues con esto y está un elemento,
¿verdad? Bastante interesante, bastante, eh, pues bastante centrado en el intentar describir cuáles son las comuniones. Hoy en día nosotros podemos ver que está la comunión espiritual y la comunión sacramental, ¿verdad? Entonces, desde esta época, bueno, pues estaba definiendo, ¿verdad? Cuál es una y cuál es otra, bajo qué circunstancias se da una comunión espiritual y bajo qué circunstancias una comunión sacramental, ¿verdad? Es un extenso análisis, ¿verdad?, de los diferentes conceptos, bueno, pues que el Papa Benedicto XIV establece y que los queremos compartir todos estos análisis con ustedes, ¿verdad? Dice más adelante el Papa Benedicto XIV en la célebre constitución de Bonifacio VIII, que comienza con el Antiquorum, ¿sí?, bajo el título sobre penitencias y remisores, ¿verdad? En las extravagantes comuniones, donde anuncia el jubileo del año santo, se leen las siguientes palabras: verdaderamente penitentes y confesantes, o aquellos que verdaderamente se arrepientan y confiesan. Y en el extravagante unigénitos, es decir, en el Hijo unigénito de Clemente IV, en el mismo libro y bajo el mismo título, leemos que es estas otras palabras: verdaderamente penitente y confeso. De estas palabras, en otras ocasiones ha surgido una seria controversia. Si basta para obtener la indulgencia la confesión en voto, es decir, en realidad, o si la confesión se requiere in re, ¿verdad? Confesar los pecados al sacerdote en el penitente, o si basta arrepentirse de ellos con verdadero acto de contrición, con intención de confesarlos, postergando la confesión a otro tiempo, y especialmente en Semana Santa, en cuyo tiempo todo creyente está obligado a recibir la Sagrada Comunión. En este número, bueno, a lo que hace referencia para ganar la indulgencia es que si el penitente tiene que confesarse en el momento, obviamente con una confesión arrepentida, con un arrepentimiento pleno, o bien puede, para poder comulgar, o bien puede comulgar y después confesar, ¿verdad?, prácticamente estos pecados. Bueno, pues la cuestión está señalada y no resuelta por el cardenal de Lugo, ¿sí? Lo encontramos discutiendo formalmente Ludovico Bolognino, conocido canonista, en su tratado de indulgencia, ¿verdad?, y en la cual se inclina a creer que basta el acto de contrición con dicha intención, ¿sí? Felice Sandeo, hombre también célebre por sus escritos sobre derecho canónico, en sus tratados de indulgencia plenaria, bueno, se inclina en la misma opinión. Pero él dice que lo contrario es más seguro. Las obras de Bolognino y Felino están impresas en los tratados comúnmente conocidos como Magni, ¿verdad? El ilustre teólogo Silvestre, en su Suma en Verbo, indulgencia, bueno, pues después de haber mostrado inclinación por el sentimiento de la confesión en el voto, aconseja la confesión actual para obtener indulgencias, y en el mismo sentimiento es el venerable cardenal Bellarmino, ¿sí?, el cardenal también Santarelli, que reúne muy cuidadosamente a los autores que defienden una y otra opinión y exige la confesión actual para obtener la indulgencia del año santo. Y los autores reunidos, a él agregamos a Gio Battista Paulini, quien escribió sobre el jubileo del año santo, publicado por Julio III, quien reivindica el actual confesión, el actual de las palabras, ¿verdad?, verdaderamente penitentes, ¿verdad? Entonces, este es el análisis. ¿Cuáles van a ser las condiciones para que los fieles, de alguna manera, puedan ganar esa indulgencia
en el año santo. Y bueno, queridos amigos, no le cambie, quédese con nosotros. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con ustedes. No le cambie. Y bueno, amigos, seguimos con ustedes, ¿verdad? Continuamos con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y también por compartir en sus redes sociales, bueno, pues estas emisiones, estos programas que nosotros tenemos preparados para con todos ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad? Con este análisis, ¿verdad? Donde se dice, bueno, pues sobre el arrepentimiento, ¿no? Para que las personas, bueno, pues de alguna manera se ganen esta indulgencia. Señala el Papa Benedicto XIV, dice el célebre navarro, que una vez siguió la opinión de que basta la confesión en el voto, movido por la autoridad del cardenal Gaetano en su tratado sobre jubileo, la abandonó y se hizo seguidor invencible de la opinión que exige la actual confesión, refiriéndose al gran bien que sabía que venía en la práctica de la opinión que exige la actual confesión. El padre Viva, ¿verdad?, que escribió con motivo del jubileo del año santo publicado por Inocencio XII, y el padre Constantini en su tratado sobre el año santo publicado por Benedicto XIII, considera que bajo las palabras verdaderamente penitentes se incluyen los pecados contritos, pero añadiendo el otro et confessis, es decir, y confesado. A las palabras verdaderamente penitentes, la confesión actual se prescribe en este último, ¿verdad? Es decir, debemos de hacer penitencia, una verdadera penitencia, y debemos verdaderamente confesar el pecado para ganar pues la indulgencia, si es que viviéramos en este año, ¿verdad? Puede decirse que esta opinión se ha convertido en sentimiento de la Santa Sede, ya que se ha propuesto en la Congregación de las Indulgencias la cuestión de que si estando los misioneros que están en países de los infieles celebrando lícitamente la Santa Misa, dada un acto de contrición por algún pecado cometido, ya que no hay confesor con quien se confiesen, y dado que los fieles no tienen que quedarse sin misa el día de la fiesta, por lo que debe decirse que son capaces de obtener las indulgencias, ¿verdad?, concedidas, ¿sí? En este sentido, verdaderamente penitentes y confesados, haciendo un acto de contrición y no induciendo a la confesión. La dicha congregación respondió que no eran capaces de ello, pero que tenían que pedir al sumo pontífice que los hiciese capaces con nueva gracia, para que contritos sin haber confesado, a falta de el confesor, quedan habilitados para obtener dichas indulgencias. Y nuestro predecesor Clemente XII aprobó la resolución y concedió el indulto. Los documentos están relatados en la obra del padre Teodoro
consultor de la citada congregación de las indulgencias. Es decir, para los misioneros que no tenían o que no contaban, ¿verdad?, con un confesor, ¿verdad? Bueno, pues eran como que exentos, ¿verdad?, de confesar sus pecados, ¿verdad? Y para que pudieran ganar la indulgencia. Unos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de estos misioneros, pues quizá algunos no eran sacerdotes, simplemente eran frailes, ¿verdad? Eran religiosos, ¿verdad? Pero que a falta del sacerdote, a falta del confesor, bueno, pues se les daba pues como esta autoridad, ¿verdad? Se les daba esta chance, por decirlo de una manera coloquial, de que pudieran ganar la indulgencia. Pero bajo esa condición, o sea, arrepentidos de corazón. Bueno, pues bajo esta expresión, ¿verdad?, de penitentes y confesos, bueno, pues hemos entendido y entenderemos siempre la actual confesión que colocamos entre las obras preceptivas que deben cumplirse para obtener las indulgencias. Quizá hubiera bastado decir que así lo hemos entendido y pretendido, pero hemos querido oportuno explicar lo que hemos hecho para que reconozcamos los fundamentos sobre los que descansa nuestro sentimiento. La constitución de peregrinantes continúa, sí, cierto de el peregrino u otros peregrinos durante al menos 15 de esos días, ¿sí? Y que de alguna manera, bueno, pues con que estas palabras bien entendidas y como las entendemos, se quitan del medio dos cuestiones citadas otras veces. ¿Por qué? Bueno, porque hay que recordar que en este año santo, para ganar las indulgencias, bueno, pues se tenía que visitar cierto número de basílicas, ¿verdad? Tanto para los que vivían en Roma como para los que no vivían en Roma. Aquí también la polémica entra. Bueno, el que es peregrino y que no alcanza a la visita de estas basílicas, bueno, se le da la indulgencia, no se le da la indulgencia, porque algunos papas habían dicho que se les daba solamente si las visitaban todas en un solo día. Otros papas habían dicho que 2 en un día y otras 2 en otro día, otros que tenían como 15 días, ¿verdad?, para visitar todas las basílicas y ganarse la indulgencia pues en el año santo, en el año de este jubileo que se tenía en Roma, ¿verdad? Y que era decretado, bueno, pues por el Papa. Dice, la primera sí, dado que la vista de las 4 basílicas se puede hacer de acuerdo con la Constitución en días interpolados, como por ejemplo una visita de las 4 basílicas se puede hacer el 10 de enero y otra visita a las 4 basílicas el día 15, de modo que, por ejemplo, se puedan visitar 2 basílicas en un día y otras 2 se puedan visitar en otro día, hasta completar el número de 30 o 15 visitas respectivamente a cada basílica. Las palabras, ¿verdad?, al menos una vez al día, pueden leerse todavía en el citado decretal de Bonifacio VIII, en el Anticorum, ¿verdad? Y el comentarista, ¿verdad?, comentando, bueno, pues valga la expresión, dichas palabras, certifica que dicho pontífice en el consistorio declaró que podía hacer visitas a las basílicas de la manera ya mencionada, es decir, de una basílica en un día y de otra en otro, siempre que el número de visitas a cada basílica sea trigésimo para que los romanos y el 15º para los extranjeros. Cuando está el hecho relatado por el editor, creemos que debe decirse que el Papa Bonifacio no declaró que tal fuera la inteligencia de las palabras, ¿sí? Estas palabras de saltem semel in die, es decir, en el día, pero que concedió por gracia de las iglesias que pudieran, ¿verdad?, por gracia particular que, a pesar de la disposición contraria de su decretal, las visitas de las iglesias pudieran hacerse en forma mencionada. Y de hecho, los que escribieron en tiempos posteriores sobre las burbujas del jubileo del año santo, en las que siempre se encuentran las palabras, ¿verdad?, saltem semel in die, evaluando decir
en el día, en singular, en los días, ¿verdad? Y prácticamente, bueno, pues que decían que tenían que visitar las 4 iglesias en un día. Se puede ver en Navarro, ¿verdad? Y en Benzonio, ¿verdad? Lo mismo que para Santarelli, que las 4 basílicas, bueno, pues se tendrían que visitar en un día. Sin embargo, Pascualigno, ¿verdad? Quien añadió además que visitando las basílicas de los sumos pontífices en el año santo, las 4, bueno, pues también se deberían de visitar en un solo día. ¿Para qué? Bueno, pues para que se ganasen precisamente, bueno, pues estas indulgencias. Y este va a ser el debate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo se podía hacer en un solo día, ¿verdad? Y prácticamente, pues ese requerimiento forzoso, ¿verdad? De que, y esa presión, vamos a decirlo de alguna manera, de que sí podían, de que no podían, de ver las distancias, ¿verdad? Y ver pues este compromiso que los fieles pues tenían pues prácticamente para ganarse, bueno, pues estas indulgencias. Quédese con nosotros, queridos amigos, no le cambie, vamos a una breve pausa, enseguida regresamos. Bueno amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros, ¿verdad? Gracias por compartir en sus redes sociales, bueno, pues esta emisión, ¿verdad? Del programa del Magisterio de la Iglesia. Y bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad? Con este primer análisis de esta encíclica Peregrinantes, ¿verdad? Donde, bueno, pues se va definiendo los requerimientos, ¿verdad? Para que, bueno, pues los fieles, pues de alguna manera se ganen pues precisamente la indulgencia. Y bueno, pues vamos a continuar con esto, ¿verdad? Señalando que, sin embargo, bueno, pues dice el Papa Benedicto XIV, se creyó bien hecho con el motivo del Año Santo de 1700, mandado por el Papa Inocencio XII, someter el punto antedicho a un nuevo examen en una congregación particular compuesta de varios cardenales y prelados. Si la visita del que se debían hacer 4 iglesias en un solo día o se podía hacer en días interpolados, por ejemplo, visitando 2 iglesias en un día y 2 en otro. Y se acordó que todo había de hacerse en un día. Así lo volvió a insinuar una notificación publicada por el cardenal Gasparo di Carpeña, entonces vicario de Roma. Los nombres de los partícipes en la congregación y la resolución de la misma están registrados por Gio Battista Riganti, arriba del reglamento de la Cancillería. La declaración se encuentra impresa por el padre Viva de indulgencia, ¿verdad? Y también está indicada por el padre Barant Opuscul, ¿verdad? De indulgencia y jubileo. Nosotros, adheridos, ¿verdad?, a la evidente inteligencia de las palabras Semel Samten in Dei, ¿verdad?, es decir, en el día, al parecer común de los doctores
y de las anteriores resoluciones en nuestra Constitución peregrinantes, manifestamos haber entendido que hemos de visitar las 4 iglesias en un día. La segunda controversia, ¿verdad?, que señala el Papa Benedicto XIV, bueno, pues se refiere a la extensión del día en que, como se ha dicho, debe tener lugar la visita de las 4 iglesias. Algunos creían que era necesario medir el día desde la medianoche anterior hasta la otra medianoche del día siguiente. Por ejemplo, desde la medianoche del jueves hasta la medianoche del viernes siguiente. Otros creyeron que era necesario medir el día desde las vísperas del día anterior de las vísperas del día siguiente. Por ejemplo, desde las vísperas del jueves hasta las otras vísperas del viernes siguiente, que es lo mismo que decir hasta entrada la noche, es decir, las 24 horas del viernes, ya que completas es el cumplimiento de las oraciones del día. Prácticamente aquí también otro problema, el tiempo, ¿verdad? ¿Desde cuándo contamos, verdad? Nos piden un día, ¿sí? Y ver esas 24 horas, ¿verdad? Más que el día, pues ver este cumplimiento de las 24 horas para visitar dentro de esas 24 horas las 4 basílicas y poder ganar la indulgencia, ¿verdad? Son muchas cosas las que se analizan y muchos requerimientos, teniendo en cuenta que, bueno, no me gustaría utilizar este término, pero para entender un poquito ese aspecto, ¿no? Siempre cuadrado, siempre bien establecido, tiene que ser así, bajo esos requerimientos, bajo estos requisitos. Si no se cumplen, bueno, pues no se gana, ¿verdad? Entonces, buscaba el Papa Benedicto XIV, porque unos sacerdotes seguían una cosa, otros obispos seguían otra cosa. Buscaba de alguna manera el Papa Benedicto XIV como unificar todas estas cuestiones. ¿Para qué? Para que todos los que pudieran participar precisamente de estas visitas, bueno, pues ganaran de la indulgencia y se les garantizara el gane de esta indulgencia. Por eso esta controversia fue examinada con motivo del Año Santo celebrado por el Papa Clemente X y no fue resuelta como atestigua Febei, ¿verdad?, que fue sometido a un nuevo examen con motivo del Año Santo anunciado por Inocencio XII. Riganti, ¿verdad?, en el lugar citado se adhirió a la opinión de que el día debe contarse desde las primeras vísperas hasta las vísperas del día siguiente. No dejó de dar razones muy válidas para su suposición, reflexionando mucho sobre el tema de que las puertas santas se abren en la víspera de la Navidad de nuestro Señor antes de las vísperas y se cierran en la víspera de la Natividad del Señor posterior a la primera vísperas, es decir, cerca de la puesta del sol. Estas razones fueron apreciadas y abrazadas por algunos que hablaron a la congregación y por otros cuyas opiniones fueron solicitadas por la misma congregación, luego otros de la congregación y también de los consultores por la misma congregación sugirieron la sentencia que el día debe medirse de medianoche a medianoche. Esta opinión prevaleció, como se puede ver en el propio Riganti, en la citada notificación del cardenal de Capegna, vicario, se declara que la jornada debe entenderse que comienza y termina en una medianoche a la siguiente, pero nosotros, para que los fieles puedan cumplir más satisfactoriamente la visita de las 4 basílicas en el próximo Año Santo, hemos eliminado en nuestra Constitución toda disputa, declarando que la visita de las 4 basílicas se puede hacer de una u otra manera, es decir, de medianoche a medianoche o de vísperas del día anterior hasta el crepúsculo vespertino del día siguiente. Por último, ¿verdad?, en la citada Constitución Peregrinantes se establece que los que han emprendido el viaje a Roma o que han llegado a Roma no pueden hacer ni iniciar una visita de las basílicas prevenidos de muerte o imprendido por otras causas legítimas, gocen del fruto de la indulgencia, siempre que estén arrepentidos
y hayan hecho la confesión y ya hayan recibido la Sagrada Eucaristía. Basílicas, ¿verdad? Usted visita el lugar de los mismos días prescrito por nosotros. El Papa Bonifacio VIII, en su Decretal Antiquorum, en la que anuncia el año santo, no había incluido la citada declaración inclusive de extranjeros, ¿verdad? Es decir, de peregrinos. Y esto también va a ser una gran controversia. ¿Por qué? Porque pues esta indulgencia no solamente es para las personas que habitan en Roma, sino también para las personas que visitan Roma, para estos peregrinos, ¿verdad? Y aquí también se va a tratar de establecer cuáles van a ser los requerimientos, ¿verdad? Los requerimientos que estos peregrinos, pues tienen que cumplir para que puedan ser ganadores, pues prácticamente de lo que viene siendo esta indulgencia plenaria, ¿verdad? Y pues esta controversia, ¿verdad? Por tanto, dice, pues surgió la controversia de si en dichas circunstancias habían obtenido la indulgencia, por lo que se les exigió hacer una declaración verbal en el consorcio a favor de los extranjeros, según atestigua el redactor del Decretal Antiquorum, ¿sí? Donde señala, ¿verdad?, de los antiguos alguien verdaderamente arrepentido y confesado, ¿verdad? Si no está arrepentido y confesado, pues no puede recibir la comunión. En los extravaganti, ¿verdad?, comunes, se planteó entonces la cuestión de si, sin dicha declaración, aquellos que queriendo venir a Roma y habiendo emprendido también el viaje o habiendo llegado a Roma, no pudiendo ni comenzar ni terminar la visita prescrita a las basílicas, siempre se arrepentirán de sus pecados y se hubieran confesado, obtendrían la indulgencia del jubileo. Tampoco faltarán los que creyeron que lo lograron. Los más acreditados eran de opinión contraria, no obteniendo la indulgencia por la sola voluntad, sino siendo necesario el efecto. Así dice el Felino en su tratado de indulgencia, ¿verdad? Inter Tractatus Magnus Citat, ¿verdad? Dice el Felino en su tratado de indulgencias entre los tratados de la Grande Cita. El mencionado Giovanni Battista Paulini, ¿verdad?, demostró esa misma suposición con varios argumentos. Santo Tomás trata una controversia similar donde se pregunta si quien hubiera tomado la cruz para ir a la recuperación de la Tierra Santa, por la cual acción distinguida no habría obtenido la indulgencia plenaria. La habría obtenido si, estando en estado verdaderamente de penitencia, muriera antes de embarcarse en su viaje. Y queridos amigos, no le cambie, enseguida regresamos. Comparta en sus redes sociales esta emisión de su programa El Magisterio de la Iglesia. Vamos a una breve pausa, enseguida regresamos.
Y bueno, amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros, ¿verdad? Los seguimos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales de Laico a Laico en Facebook, y también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, que también lleva el nombre de Laico a Laico, ¿verdad? También se puede comunicar con nosotros a los teléfonos que aparecen en su pantalla, ¿verdad? Allí se inauguró un nuevo programa que se llama El Confesionario, ¿verdad? Y si quieren compartir su testimonio, bueno, pues allí comuníquese a estos teléfonos, ¿verdad? Y nos gustaría, ¿verdad? Que nos compartiera su testimonio, ¿verdad? Y el compartir pues la fe, bueno, pues nos ayuda a crecer, a experimentar más cerca, bueno, pues esa presencia de Dios, ¿verdad? En nuestra vida, y cómo Dios pues actúa de diferentes maneras, ¿no? Dice un dicho: Dios escribe en renglones torcidos. Y bueno, pues vamos con esta última parte de la primera parte de esta encíclica, ¿verdad? Inter Praeteritos, ¿verdad? En la que, bueno, pues estábamos analizando pues este caso, ¿verdad? De los peregrinantes, que su situación pues era complicada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues todo lo tenían que hacer en un día, ¿verdad? Y ver si lo lograban, si no lo lograban, por toda esta presión, por todo este gran compromiso, ¿verdad? Por alcanzar la salvación de su alma, ¿verdad? Entonces, bueno, pues prácticamente el Papa Benedicto XIV, bueno, pues señala que el Santo Tomás, ¿verdad? Que el santo lo resuelve diciendo que es necesario observar cuidadosamente el texto de la concesión de la indulgencia, porque si en el texto se dice que la indulgencia se concede a quien toma la cruz, el crocesignato adquiere inmediatamente la indulgencia y participa de ella, aunque muera antes de haber emprendido el camino. Pero si en el texto de la concesión de la indulgencia se concede a los que pasan el mar, el concesignato, ¿verdad?, que muere antes de cruzar el mar, no alcanzará la indulgencia. El pontífice Clemente VI, ¿verdad?, que fue quien redujo el jubileo de los 100 años prefijados por Bonifacio VIII a 50, y en su decreto unigénitos, ¿verdad?, sobre el unigénito, bajo el título de penitentes y remisores, entre las comunas extravagantes, bueno, fue el primero que puso en papel y registró en el citado decreto la declaración a favor de los peregrinos o extranjeros, habiéndola insertado en el citado decreto suyo, pero el célebre jurisconsulto Giovanni di Aninia, archidiácono de Bolonia, en su tratado de jubileo bajo el epígrafe de Sortilegis, ¿sí?, que es sobre adivinación, después de haber propuesto 14 dudas a examinar sobre el tema del jubileo, pone lo siguiente: hay una duda sobre el que se fue a la mitad del camino y no pudo más, sobre alguien que no llena el número de días, ¿sí? Y esta duda se responde así: estas cosas se eliminan en la bula anterior, que es la de Clemente VI, que él mismo mencionó antes. La misma declaración se encuentra en las constituciones, ¿verdad?, e interacciones de los años santos de los sucesores pontífices, y nosotros, para eliminar toda controversia, nos hemos adherido gustosamente a su ejemplo, habiéndolo incluido en nuestra constitución peregrinante de la salvedad. Sin embargo, de que esta declaración solo incluye a los extranjeros y no se extiende a los romanos ni a los habitantes de Roma, como bien se observó en Bensonius, ¿verdad?, previniendo los romanos y basílicas de otro modo, como se verá en la segunda parte que analizaremos, ¿verdad?, en nuestra siguiente emisión. Y bueno, que hicimos señalar y prácticamente leímos gran parte, ¿verdad?, de esta primera parte de la encíclica. ¿Para qué? Bueno, para que nosotros nos mostremos
conozcamos y veamos cómo la iglesia a lo largo del tiempo va evolucionando, ¿verdad? Va evolucionando en este sentido de tener apertura, en este sentido de analizar todos los casos para la salvación de las almas. Como pudieron observar, bueno, pues hay entre los papas acuerdos, desacuerdos, ¿verdad? Reformas, contrarreformas, ¿sí? Unos le aumentan, otros le quitan, otros le vuelven a aumentar, ¿verdad? Y eso lo hace un poco complicado. Sin embargo, a lo largo de los años, ¿verdad? La iglesia, bueno, pues va teniendo más presentes las diferentes situaciones de cada uno de sus fieles. Va haciéndose más cercana. No digo que en estos años no lo era, ¿no? Pero cada vez más esta flexibilidad dentro de la iglesia va abrazando pues ese amor de salvación. Va abrazando ese amor, ese amor, ¿verdad? Hacia los fieles, ese amor de madre para que todos se salven. Por eso el Papa Benedicto XIV en una de las emisiones de este programa, y que lo pueden checar ya sea en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube, bueno, pues habla y llama la atención a todos los fieles a que no desperdiciemos los elementos que nosotros tenemos para alcanzar nuestra salvación. Que no echemos en saco roto las indulgencias, las confesiones, nuestra Eucaristía, el amor a la Eucaristía. Que no lo echemos por la borda. Antes, al contrario, que nos aferremos, que lo valoremos, que veamos todo lo que nosotros tenemos en nuestra iglesia para alcanzar nuestra salvación del alma, alcanzar nuestra santidad, alcanzar esa gracia plena e infinita. Por eso el Papa en este documento, ¿verdad? Pues hace el análisis de todo lo que se ha escrito anteriormente, ¿sí? Exponiendo los casos y aclarando, esto se dijo antes, esto se dijo en tal época, pero ahora yo digo que va a ser esto. ¿Para qué? Para que no entremos en controversia, para que no pongamos obstáculo. Bueno, al menos yo así lo veo, que no se ponga obstáculo para la salvación de los fieles. Que no obstaculicemos, que no entorpezcamos la salvación. Así lo veo yo, y es una percepción personal, ¿sí? Donde el Papa Clemente va diciendo, bueno, pues esto era antes, esto era con tal Papa, esto era con tal teólogo, con tal canonista, pero ahora la realidad es esto, los tiempos cambian, la mentalidad cambia, y la iglesia adapta estos aspectos de su magisterio para beneficio de nosotros los fieles, ¿verdad? En este sentido de alcanzar nuestra salvación. Hay cosas, ¿verdad?, que pueden decir, bueno, entonces, ¿por qué no adapta a las ideologías modernas? No, no, no. No podemos desprendernos de nuestro origen. No podemos desprendernos de esta verdad revelada. También hay que ser conscientes de eso. La iglesia enseña con la verdad. Cristo enseñó con la verdad. ¿Por qué lo crucificaron? Bueno, porque habló con la verdad y eso no le pareció al gobierno de ese momento, no concordaba con las ideologías políticas de ese momento y lo crucificaron porque habló con la verdad. La iglesia habla con la verdad. La iglesia habla con esa verdad desde el aspecto teológico, filosófico y científico. Por eso reprueba ciertos pensamientos, ciertas ideologías. Y antepone esta postura donde nos muestra esta clarividencia, vamos a llamarlo así, esta verdad, para que nosotros la conozcamos y la abracemos y veamos cómo podemos alcanzar nuestra salvación. Y bueno, queridos amigos, pues hasta aquí con este programa, ¿verdad?, de
Magisterio de la Iglesia. Los esperamos, ¿verdad? En nuestra próxima emisión, el próximo sábado, ¿verdad? Con un programa más de el Magisterio de la Iglesia. Y bueno, por último, los invitamos el próximo 28, ¿verdad? Sábado 28 de enero, en punto de las 6 de la tarde, por si nos gustan acompañar aquí en el Templo de la Piedad, bueno, más bien en la Casa del Buen Pastor, ubicada en Leandro Valle 422, ¿verdad? En los salones de allí de la Casa del Buen Pastor. Bueno, vamos a dar una conferencia que le hemos titulado ¿Quién soy? ¿Verdad? En ese sentido, precisamente de identificarme, ¿verdad? Y de tener un encuentro personal conmigo para poder entrar pues en este contacto con Dios, ¿verdad? Que también tengamos este contacto con Dios, pero para tener este contacto con Dios primero tenemos que conocernos, que conocer nuestra esencia, que conocer pues lo que nosotros verdaderamente somos, ¿verdad? Así que lo bueno, pues los invitamos este 28, sábado 28 de enero, en punto de las 6 de la tarde, terminaremos 7:30, 8 de la noche aproximadamente, ¿verdad? Costo de 50 pesitos, ¿verdad? Me daría mucho gusto que nos acompañaras. Te esperamos este próximo sábado 28 de enero a las 6 de la tarde en la Casa del Buen Pastor. Y bueno, me despido de ustedes, su gran amigo Jorge Gasca, y los espero en una emisión más de su programa Reflexiones del Evangelio Dominical. Hasta luego y que Dios me los bendiga.